Y ahora, un encuentro para analizar e interpretar lo que nos rodea. Esto es En Contexto. Pencini con todo. Seis 31 de la tarde. Bueno, tenemos ya a nuestro próximo invitado en su sección En Contexto, al presidente de Data Análisis, Luis Vicente León. Luis Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Encantado de hablar contigo. Igualmente, bueno, es un momento donde me imagino que tenés más llamadas que nunca, porque ahí todo lo que está ocurriendo son escenarios de incertidumbre y tu labor es dar certidumbre entre todos estos escenarios. Entonces, es un poco complicado y a veces la gente no acepta los escenarios, porque habían escenarios que estaban ya planteados y ahora no puede ser y tal. Y bueno, sucedieron. Entonces, ayer se está reuniendo ya la asamblea para decidir un horario electoral, una fecha electoral, que es lo que está pidiendo la gente. Muchos rumores que hay reuniones en el extranjero entre el presidente de la asamblea de los Estados Unidos y después lo desmienten. Así que danos un poquito de certidumbre, por favor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, Pedro, bueno, es difícil eliminar la incertidumbre porque es la base fundamental de todo de este momento político. La verdad es que es muy probable que los propios actores involucrados en todo esto, que es tanto Estados Unidos como el gobierno de Venezuela como la oposición, todavía tampoco tengan muy claro hacia dónde va a dirigirse todo esto y cuáles van a ser sus decisiones estratégicas. La verdad, número uno, sabemos perfectamente que la variable, digamos, crítica de negociación, que es la solicitud de habilitación de la candidata opositora, es una variable que el gobierno venezolano no descarta completamente en su proceso de discusión y lo descarta de cualquier negociación posible. Entonces la pregunta fundamental es cuál es la respuesta tanto de la oposición como de Estados Unidos a una decisión que parece inamovible por parte del gobierno venezolano. En el caso de Estados Unidos, la pregunta es hasta dónde va a castigar, a retroceder en términos de las licencias petroleras y cómo eventualmente logra que ese retroceso, sin embargo, no afecte los propios intereses también de los Estados Unidos, de Europa o del mundo occidental, que buscan de alguna manera resolver este problema. Para quien todo esto es un dolor de cabeza, porque quisieran resolverlo, pero se enreda en medio de todo este tema político venezolano. Para la oposición, la gran pregunta es cuál va a ser su estrategia si llegado el momento, como es muy probable, ya no hay realmente posibilidad de discutir esa habilitación. Es decir, hasta dónde, qué significa hasta el final, ¿no? Esa propuesta que ha colocado María Corina Machado sobre la mesa, ¿qué significa? Significa hasta el final, en realidad, que no se va a ir al proceso electoral, que se va a considerar que esa es una elección completamente inválida, ilegítima, y por lo tanto la oposición regresa a la estrategia de abstención o de protesta popular, etcétera. Es decir, esa es una incertidumbre, o si en verdad la candidata mayoritaria va a decidir más bien tratar de ser una gran electora y tratar de escoger un sustituto para esa elección. Sustituto que otra vez básicamente volveríamos a una pregunta clave, que es ¿Quién sería? Y no solo quién sería, sino si sería aceptado también por el gobierno. Sí, pero podría... Perdona que te interrumpa, es que las últimas dos veces hemos hablado de ese posible candidato y entonces me hablas de Gerardo y me hablas de Gerardo y entonces me hablas de la familia y entonces yo quedo todo confundido porque hay varios Gerardos. Puede ser hoy un poquito más claro de quiénes serían esos posibles candidatos. Mira, los candidatos no son fáciles de proyectar. Es decir, tú puedes hacer algunas hipótesis sobre el proceso. En el caso de que María Corina Machado quisiera ir por una ruta en la que no hace cortocircuito con su propio planteamiento de ir hasta el final,
la única manera de hacerlo y no romper esa promesa es que fuera su hijo, su esposo, etcétera, alguien que en realidad no tiene una presentación real, sino que es un interpuesto para su propia o propio mantenimiento en la figura de la propia María Corina Machado. Es simplemente tomar un nombre alternativo, pero mantener la idea de que votar por esa persona sería igual a votar por ella. La segunda alternativa es buscar a alguien notable que de alguna manera le dé la seguridad de que es un candidato opositor puro, que además permite integrar a todas las partes de la oposición, el caso de Gerardo Blay, y no de Gerardo Fernández, que es el esposo de María Corina. Gracias. Es decir, el caso de Gerardo Blay sería como una especie de actor que representa toda la oposición en sus diferentes, digamos, niveles de radicalismo versus moderados, etc. La pregunta ahí, que puede ser también otro notable, algunos de los asesores ya mayores de María Corina Machado, pero que cumplan ese rol de figura intermedia de la oposición. La pregunta ahí, la pregunta en los dos casos es, ¿estaría dispuesto el gobierno venezolano a mantener a esos candidatos activos? O podría ir por una inhabilitación alternativa, ¿no? Claro. Pero viendo cómo ella actúa, creo que va a esperar hasta el último minuto, como hizo para ir para TSJ, y me parece una estrategia válida para que no descalifiquen o inhabiliten a quien ella escoja. Y hasta el último día que se escriban estos candidatos, sabremos o no, a menos que tenga una estrategia distinta en la mitad del camino para darle más popularidad a quien ella escoja y darle un poquito más de tiempo. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, yo creo que, número uno, no estamos completamente seguros de que María Corina Machado esté dispuesta a asumir ese proceso, pero si lo hace, y lo hace al final, básicamente defendiendo su propia posición, que tiene derecho a luchar hasta el final en el proceso electoral. De manera que yo sigo creyendo, básicamente, que el juego va a ser muy complejo, porque está muy claro que María Corina Machado no tendría, básicamente, digamos, margen de maniobra. ¿Qué pasa si el último que ella escoge igual es inhabilitado? ¿Cuál es el plan B que tendría que tener la oposición para representarse? ¿Qué pasa si al final te dejan con solamente los candidatos que, sin haber sido escogidos por la propia oposición institucional, se inscriben y son los únicos que tienen la opción de recibir el apoyo a futuro, ¿no? Es decir, todos estos procesos están vivos y son siempre muy complejos y peligrosos. Sí, ahora se habló en la asamblea, se está tratando de lograr como una fecha electoral. Dicen que es el segundo semestre del año. ¿Tienes alguna fecha que puedas predecir? Simplemente por dar una fecha, perdón la redundancia. Mira, pero no hay una fecha, porque yo no creo ni siquiera que el propio gobierno esté claro todavía, básicamente, de cuál es el momento en el que más le conviene. Pero todo parece indicar que va a ser una elección, digamos, en el primer momento posible dentro del compromiso del Acuerdo de Barbados. Eso quiere decir que en el mes de julio deberíamos esperar esa elección. Sin embargo, es poco probable que se esperen hasta ahí para obligar a la inscripción de los candidatos. Yo creo que en no más de un mes vamos a tener el deadline de la inscripción de los candidatos. En menos de un mes. ¿Y crees que sepamos qué está ocurriendo con los acuerdos de Barbados? Hay muchos rumores, mucha incertidumbre. Por lo menos el Reino de Noruega se expresó y dice que ellos siguen tratando de que estos acuerdos sigan vivos. Hoy Fede Cámaras habló, en pleno, estaban todos en pleno diciendo queremos que los acuerdos de Barbados sigan, y es una situación delicada para el país. Tú que manejas también los números, sabes que el crecimiento económico va a depender, y todo lo que significa la economía de Venezuela, de lo que se logra estos acuerdos o no, ¿no? ¿Aló? Creo que se nos cayó.
Bueno, vamos a escuchar a Shawn Mendes y volvemos a hacer un contacto con él con Stitches. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.